En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, domingo 5 de marzo de 2023. Evangelio tomado de San Mateo capítulo 17, versículos 1 al 9. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo, llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar se conoce como el Evangelio de la Transfiguración de Jesús. Como hemos escuchado, Jesús se lleva a algunos de sus apóstoles al monte Tabor, y allí se transfigura, o sea, les muestra la gloria de Dios. Jesús se está preparando para la pasión y muerte y quiere que sus discípulos, quiere que sus apóstoles conozcan, experimenten parte de la gloria que Cristo va a tener en el cielo y que los seguidores de Cristo también vamos a tener en el cielo cuando resucitemos para la vida eterna. Con esto, pues, no solamente quería asegurar el plan de Dios de cara a ellos, sino que quería también darles ánimo, porque ante la revelación, la proclamación de la pasión de Cristo, los apóstoles pues sintieron miedo. Y ahí la tendencia siempre, cuando humanamente hablando sentimos miedo, hay la tendencia de salir corriendo, de desesperarse, de pensar que todo es un fracaso, que todo se ha caído, que nada tiene arreglo. Entonces, ¿qué pasa con la transfiguración de Jesús para nosotros hoy? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que al final de nuestra vida terrena vamos a pasar por el juicio, y de ese juicio, si nosotros vivimos transfigurados, si nosotros vivimos justamente como Dios manda, pues vamos a compartir esa gloria de Dios, esa misma gloria que vio Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor, en la presencia de Jesús y del profeta Elías y del profeta Moisés. Entonces, el Señor nos llama a nosotros, a cada uno de nosotros que somos cristianos, a escuchar a su Hijo Jesucristo. En el versículo 7, una voz que sale del cielo, de esa nube que los cubrió, dice: Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Es precisamente la voz del Padre, de Dios Padre. Es precisamente la voz de Dios Padre escuchada en el Nuevo Testamento, y dice: Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Esa revelación teológica, esa revelación de Dios que da a conocer a Jesús una vez más como su Hijo, y que manda a que obedezcamos a su Hijo Jesús. Eso significa escucharlo. Escuchar a Jesús, bíblicamente hablando, significa obedecerlo, hacer la voluntad del Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Por lo tanto, tenemos que revisar esa parte de nuestra vida también. Si somos cristianos, nosotros deberíamos estar obedeciendo fielmente, cabalmente, las enseñanzas de Jesús, obedeciendo cabalmente al Hijo de Dios, porque el Padre así lo exige.
es una exigencia, es un mandato de Dios Padre. Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. ¿Estás escuchando a Jesús diariamente en el Evangelio? Y seguramente dirás, sí, yo lo estoy escuchando porque yo escucho el audio que manda el hermano Marlon todos los días. Qué bueno que estás oyendo el Evangelio, el audio, pero dice la palabra, ¿escuchas a Jesús? Una cosa es oír los sonidos y otra cosa es retener, prestar atención, que es lo que significa escuchar. Prestar atención, retener, obedecer, querer hacer eso que Jesús me dice en su palabra cada día. Allí está el meollo de la cuestión, en que nosotros oímos, pero la mayoría de las veces no escuchamos y por eso seguimos viviendo faltos de conversión, faltos de obediencia, faltos de amor a Dios, faltos de amor a la Santísima Trinidad. Dice Jesús, no tengan miedo, versículo 7, no tengan miedo. El cristiano no debe tener miedo, porque sabe que no está solo. Jesucristo está con nosotros, el Espíritu Santo está actuando en nosotros, Dios Padre está protegiéndonos constantemente. Entonces, no tengamos miedo de vivir mientras estamos en la temporalidad de este mundo, de vivir como tenemos que vivir los hijos de Dios, obedeciendo a Jesucristo, haciendo la voluntad de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que, como todos los días, al escuchar el Evangelio, nosotros sintamos en lo profundo de nuestro corazón que el que nos está hablando es Jesucristo el Señor y que a Él tenemos que obedecerlo porque Dios Padre lo dice y porque Jesús también exige que le obedezcamos, que seamos fieles en el cumplimiento de su palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a comprender esto para que cada día seamos más santos, para que cada día estemos más convertidos y en la medida en que seamos más santos y estemos más convertidos, ayudemos a otros hermanos y hermanas, tantas almas que hoy en día están hambrientas y sedientas. Recuerden que estamos viviendo, mundialmente hablando, un proceso de descristianización. Nosotros aquí en Venezuela estamos experimentando este proceso de descristianización y de deshumanización que está acabando no solamente con nuestro país socialmente, sino que está acabando con Venezuela espiritualmente. Hasta hace poco Venezuela se decía en las estadísticas que los venezolanos, el 90% de los venezolanos eran cristianos. Hoy en día esto no es así. Ha mermado poderosamente esta estadística porque el venezolano se ha ido descristianizando y ha ido cayendo en la idolatría. Entonces tú puedes preguntarte también, después de escuchar esto, este evangelio y meditarlo, también tienes que preguntarte, ¿soy idólatra? ¿Soy de esos venezolanos cristianos que se han descristianizado y deshumanizado y se han convertido en idólatras? Entonces hay una respuesta. Si te das cuenta que te has ido descristianizando, pues tienes chance. Tienes chance, así lo dice el Señor en el diario de Santa Faustina. Todavía hay chance, que recurran a mi misericordia, que no tengan miedo de recurrir a mi misericordia, arrepentidos, para recibir el perdón y que nos levante de nuevo el Señor, nos incorpore y a su lado vivamos conforme a la voluntad de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos. Espíritu Santo, transfórmanos. Espíritu Santo, danos la fuerza. Espíritu Santo, no nos dejes. Espíritu Santo, ayúdanos a obedecer. El Padre, Dios Padre dice, obedezcan a mi Hijo Jesús. Escúchenlo. Jesús nos dice, cumplan mi palabra, o sea, obedézcanme. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. No te quedes con el audio del Evangelio, después de escucharlo y de meditarlo, que son 10 minutos solamente, entonces tú lo reenvías a todos aquellos que tú quieres también que se salven, a todos aquellos que tú quieres también que conozcan a Jesucristo, nuestro único Salvador y Redentor,
que lo escuchen, que lo obedezcan, que lo tengan en lo profundo de su corazón para amarlo, servirle y adorarle. Amén. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y por amor a Jesús de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.